En la actualidad, la facilidad de acceso a la información es enorme. Tenemos acceso a ella en multitud de momentos cotidianos, a través de distintos medios. El avance de la tecnología y los medios de comunicación así lo ha permitido, y una de las herramientas más utilizadas para acceder a la información es, sin duda, la web. Retrocedamos a 1989. Internet ya existía, aunque hasta la fecha el mejor mecanismo de intercambio de información a través de Internet era la transferencia de ficheros haciendo uso del protocolo FTP. Este sistema de transferencia de información tiene ciertos inconvenientes, ya que su función se limita a poder realizar transferencias de ficheros que posteriormente es necesario abrir con el programa correspondiente para cada tipo de fichero. Además, si un documento menciona a otro o hace referencia a alguna sección, es el usuario el que tiene que buscar ese otro documento o navegar hasta la sección correspondiente. Por aquel entonces, Tim Berners-Lee, un físico que trabajaba en el CERN, pensó en que debía de haber una forma más efectiva para distribuir e intercambiar información sobre las investigaciones que llevaba a cabo. De esta forma, comienza a trabajar en lo que 2 años más tarde se presentaría de manera formal como la World Wide Web. La idea consistía en un nuevo tipo de documentos, denominados documentos de hipertexto. Estos se podrían crear de manera sencilla empleando un lenguaje de marcas, que se denominó lenguaje de marcado de hipertexto. La idea básica del hipertexto es que, además de la información, un documento puede tener elementos destacados en los que se puede pulsar, llevándote de esta forma a otras partes del propio documento o incluso a otros documentos. Estos elementos sobre los que se puede pulsar son conocidos como hipervínculos. Era necesario, por tanto, crear un programa que entendiese ese lenguaje de marcas y lo representase en pantalla, permitiendo hacer los clics correspondientes en los hipervínculos y llevándote a los documentos enlazados. Este programa es conocido como navegador web. Fue Tim Berners-Lee quien creó el primer navegador web y lo llamó World Wide Web. Por otro lado, este nuevo tipo de documentos hay que transferirlos entre los distintos ordenadores que deseen acceder a ellos. Estaba claro que se iba a emplear Internet para su transferencia, pero ¿se iba a usar el protocolo de transferencia de ficheros para ello? No. Se decidió crear un protocolo similar, pero más apto para transferir este tipo de documentos. Ese protocolo de transferencia se denominó HTTP. Es la combinación de estos 3 elementos lo que hace posible la web. Con el paso del tiempo, tanto el protocolo HTTP como el lenguaje HTML y los navegadores web han sido revisados, ampliados y mejorados por distintas organizaciones y compañías. Es especialmente relevante el papel desempeñado por W3C, un consorcio internacional fundado en 1994 por el propio Tim Berners-Lee. Actualmente cuenta con más de 300 miembros, entre los que se incluyen importantes compañías e instituciones, como por ejemplo Google, IBM, Apple, Adobe o Facebook. Desde este consorcio se trabaja en la mejora de la web y en definir las directrices para su futuro. También en 1994 se lanzó la primera versión del navegador web Netscape Navigator, que se convirtió en uno de los navegadores más usados durante unos años. Netscape estaba basado en Mosaic, un navegador anterior y que tiene la fama de haber popularizado la web. Un año después de su lanzamiento, Netscape incorporó en su navegador la capacidad de interpretar y ejecutar instrucciones de código de un lenguaje de programación denominado JavaScript. JavaScript permitía la creación de pequeños programas útiles para la web, permitiendo, por ejemplo, comprobar si los campos de un formulario tienen información correcta antes de proceder a su envío. Netscape también incluyó el soporte para ejecutar programas Java,
denominados applets, que podrían ser incrustados en una web, aunque para ello era necesario tener instalado en el equipo una máquina virtual Java. Con el paso del tiempo han surgido nuevos navegadores desarrollados por distintas compañías. También han ido surgiendo tecnologías adicionales a las que se le ha dado soporte en los navegadores a través de plugins. Un ejemplo claro es el uso de Flash, tecnología desarrollada por la empresa Macromedia, posteriormente adquirida por Adobe. En los últimos años, Flash se ha empleado de forma masiva para poder incluir animaciones interactivas, pequeños programas, juegos y vídeos en las páginas web. Con todos estos navegadores y distintas tecnologías que intentan hacerse un hueco en la web, es muy importante la labor que desempeña W3C, definiendo los estándares que forman la web. Se está trabajando en una versión mejorada de HTML, la versión 5, con la idea en mente de que tan solo mediante un navegador web, sin necesidad de programas externos adicionales, se pueda visualizar correctamente cualquier web, pudiendo incluir esta contenido dinámico como animaciones o vídeos. Todavía se encuentra en modo experimental, aunque ya es usado por múltiples desarrolladores web, dados sus avances y mejoras. Los navegadores más populares en la actualidad ya lo soportan. Repasemos algunas de las características más importantes que incorpora la versión 5 de HTML. Etiquetas para audio y vídeo. Con estas etiquetas es posible la inclusión de vídeo y audio en las páginas web. Validación nativa. Es posible especificar qué campos de un formulario no se pueden dejar en blanco. Este requisito será comprobado directamente por el navegador, sin necesidad de que el desarrollador implemente un script para comprobar esta condición. Tipos específicos en campos de formulario. Se puede definir qué tipo de información debe introducirse en cada campo de un formulario. Por ejemplo, si un campo requiere un número, no permitirá incluir una letra, facilitando de esta forma la validación de formularios. Canvas. Canvas es un elemento en el que es posible ir dibujando gráficos desde un script realizado en JavaScript. De esta forma se pueden crear pequeñas animaciones o animaciones que responden a determinados eventos, como por ejemplo un videojuego. Autofocus. Este atributo se puede aplicar a campos de un formulario para que estos reciban automáticamente el foco en cuanto se carga la página web. Ideal para campos de búsqueda en una web, por ejemplo. Geolocalización. El navegador puede obtener la situación geográfica del usuario si el equipo dispone de esta información y el usuario lo permite. La web se ha convertido en una potente herramienta de comunicación global en nuestros días. Y sin duda, su futuro parece prometedor.